Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula de la Escuela Bíblica para Niños de la Iglesia Tiempo de Dios Getsemaní. Les damos la más cordial bienvenida a los papitos, mamitas que a esta hora nos están viendo. Vamos a continuar, como lo habíamos anunciado en la cápsula de la semana pasada, hablando acerca del temor. Así que hoy tenemos un personaje de la Biblia que todos conocemos, y los niños también en alguna ocasión ya lo han visto, que es David. David se enfrentó al gigante Goliat y él venció en el nombre del Señor. Así que ese va a ser el tema que hoy vamos a ver en esta cápsula. Así que vamos a dejar a la tía Judith, que ella va a entregarnos la palabra del Señor en el día de hoy. Así que vamos con ella. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más de esta escuela bíblica dominical de nuestra iglesia Tiempo de Dios Getsemaní. Les mando un abrazo muy grande, espero que hayan tenido una linda semana, que hayan podido hacer la actividad de la clase pasada y hayan podido compartir con su familia. Esta semana vamos a hablar, así como decía nuestro hermano Luis, acerca de un varón de Dios llamado David. El tema que estamos tratando es acerca del temor. Así que yo te voy a invitar a que tú puedas reunirte ahí con tu familia, a que puedas buscar tu Biblia, a que puedas tomar quizás un cuaderno o tus lápices y puedas poner mucha atención para que juntos podamos aprender una enseñanza de parte de Dios para nuestra vida. Aquellos que sepan leer, ¿cierto?, pueden estar revisando la historia, y aquellos que no, pueden, ¿cierto?, pedir a algún adulto que esté a tu cargo que te lean esta linda palabra del Señor. Hoy vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 17. Es una historia bastante extensa, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar hoy en un versículo puntual y yo te voy a contar un poquito a grandes rasgos esta gran historia de la Biblia acerca de David y un gigante llamado Goliat. A lo mejor tú la has escuchado, a lo mejor tus padres, tu abuelo o el adulto que está a cargo tuyo te la ha contado, pero hoy el Señor la quiere traer nuevamente a tu corazón y a tu mente, porque estamos, ¿cierto?, pasando un tiempo donde muchas veces todo lo que oímos, todo lo que vemos y las noticias, ¿cierto?, que llegan a nuestra vida muchas veces provocan que nuestro corazón se llene de temor. Y ese es un sentimiento que no viene de parte de Dios. Jamás Dios te va a hacer ni va a provocar nada que a ti te provoque miedo, ¿ya? Por lo tanto, por eso que atrás dice en esta pared, no temas, yo estoy contigo. La palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17, nos habla de un pequeño joven llamado David. Él era un pastor de ovejas, era un niño como tú, que estás allí, ¿cierto?, viendo esta historia, muy precioso, de muy lindo parecer, dice la palabra del Señor, pero había algo que lo destacaba de los demás, y dice la palabra de Dios que Dios precisamente estaba con él. Él, en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, así lo relata su palabra, había un pueblo que se llamaba los filisteos, y ellos no querían mucho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ellos declararon la guerra contra el pueblo de Dios, los filisteos, y ellos estaban reunidos ya para la batalla. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17 que a un lado estaba el pueblo de Israel y al otro los filisteos, y en medio de ellos había un gran valle que los separaba. Pero de parte del pueblo, ¿cierto?, de los filisteos, había un hombre que salía todos los días, por la mañana y por la tarde, que tenía una característica muy especial. Y es que este hombre era gigante, era inmenso. Tenía más o menos, dice la palabra del Señor, la altura de varios hombres, apilados unos sobre otros. Y este gran hombre llamado Goliat salía cada mañana y cada tarde para poner miedo en el pueblo de Israel, y les gritaba que si había alguno del pueblo de Israel que tuviera la valentía de luchar con él y lo venciera, ellos, el pueblo de los filisteos, iban a servir al pueblo de Israel.
pero que si los filisteos y él derrotaban al pueblo de Israel, el pueblo de Dios iba a tener que servir a este pueblo. Y como este hombre, este guerrero, ¿cierto?, era tan grande y tenía puesto una armadura y tenía una lanza y tenía una jabalina, dice, era muy cierto, y impartía mucho temor al verlo, porque la diferencia entre uno y otro era inmensa. Por lo tanto, dice que el pueblo de Israel se llenó de temor en su corazón. Cada mañana y cada tarde, cuando este hombre gigante salía a amenazar al pueblo de Dios, ellos tenían mucho miedo y ninguno se atrevía a enfrentarlo. Pero hubo un día en que David, enviado por su padre para dejar alimento a sus hermanos que estaban en el campamento del pueblo de Israel para luchar contra los filisteos, llegó a ese campamento. Él iba, enviado por su papá, para llevar cierta comida a sus hermanos. Y David, estando allí, escuchó a este gran gigante que amenazaba al pueblo de Israel y que los invitaba a luchar, ¿cierto? Pero hubo una gran diferencia ese día, porque David, a diferencia de todos los demás, siendo el más pequeño, siendo el niño, siendo el pastorcito de ovejas, que solo había sido enviado allí a llevar comida, Dios lo usó de una manera muy hermosa. Y yo quiero que pongas atención a esto. Dios no tiene edades para bendecirte, como tampoco tiene edades para usarte. David, el hermano menor de un gran número de hermanos, fue el que Dios usó para poder vencer a este gigante. Yo te voy a contar cómo sucedió. David, al escuchar a este gigante Goliat, dice que su corazón se llenó como un poquito de molestia, porque dijo: ¿y quién es este que ofende al Dios de Israel? ¿Quién es este hombre que hace que el pueblo de Dios sienta temor? ¿Por qué le temen? ¿Por qué se llena su corazón de miedo si nosotros servimos a un Dios que es grande y todopoderoso? Y David dice: yo voy a pelear con ese gigante, yo me ofrezco, yo voy a ir a luchar contra Goliat y lo voy a vencer. Y sus hermanos se molestaron un poco con David, porque le dijeron: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo estas palabras? Si eres, mírate quién eres pequeño, no tienes una espada, no tienes una armadura especial para ir a la lucha. Entonces el rey mandó a llamar a David y le dijo: yo te voy a pasar, ¿cierto?, mi armadura. Y dice que trataron de colocarle a David la armadura, pero como él era pequeño, todo le quedaba grande. Pero David, como un buen pastor que él era, siempre había algo que iba con él. Él tenía, ¿cierto?, un zurrón, que era una especie de bolsito que se cruzaba, y en ese bolsito él guardaba dos cosas. Una de ellas eran piedras y otra era una onda, ¿cierto? A lo mejor tú la has visto, con la que tiramos, ¿cierto?, y lanzamos cosas muchas veces en el campo, de repente para jugar por ahí. Y dice la palabra del Señor que este jovencito dijo lo siguiente: yo me voy a enfrentar al gigante, pero no lo voy a hacer con espada, no lo voy a hacer como ustedes quieren luchar, lo voy a hacer con la ayuda y con Dios en mi corazón, porque le cuenta David al rey: siendo yo pastor de ovejas y cuidando mi rebaño, cada vez que algún peligro se presentaba, Dios me daba la fuerza y yo podía vencer. Es así como David ya había salvado a las ovejas de un gran oso y de un león, y solamente con la ayuda del Señor él había podido, imagínate, luchar con un oso, luchar con un león. Pero Dios estaba con David y esa era la gran diferencia. Bueno, dice la palabra del Señor que David, ¿cierto?, se arma de valor porque Dios estaba con él, siendo el más pequeño, recuérdalo, siendo el más pequeño de su familia. Valiente, esforzado, ¿cierto?, valeroso. Dice la palabra del Señor en el verso 45 del capítulo 17 del libro que estamos leyendo, ¿cierto?, Primera de Samuel, que David dice que se acercó y buscó, dice, 5 piedras lisas, y empezó, ¿cierto?, recogió 5 piedras y las guardó en su zurrón, en su bolsita, y tomó su honda.
Y buscó, ¿cierto? Entre después susurró en su bolsita y eligió una piedra, una sola piedra, y la colocó en su lanza, en su honda. Y dice la palabra del Señor que él dijo algo antes de lanzar la piedra. Él no llegó y lanzó, ¿cierto?, esa piedra con su honda, sino que él dijo lo siguiente, y yo te lo voy a leer de la palabra del Señor. Dice la Biblia en el verso 45. Dice, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo, le dijo David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Recuerda que Goliat, cierto, cada mañana y cada tarde durante 40 días, es decir, más de un mes, estuvo constantemente colocando temor, miedo en el corazón del pueblo de Israel. Pero David, él no tenía miedo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba seguro de que Dios estaba con él, y él lo sentía en su corazón porque es una promesa de Dios. Dios ha dicho, yo estoy contigo todos los días. Y Dios no miente, niños. Dios está ahora ahí, que tú me estás mirando en la pantalla, en este momento. Dios está ahí contigo. Por lo tanto, cada vez que pueda venir algún sentimiento de temor, de angustia, que a lo mejor escuches en la televisión alguna noticia que te provoque en tu corazón algún pequeño miedo o un gran miedo, recuerda esta historia. El más pequeño fue tremendo en las manos del Señor porque Dios estaba con él. Y dice la historia de la palabra del Señor que David metió su mano a su bolsito, a su zurrón, puso la piedra en esa onda y dice que la lanzó y dijo, tú vienes a mí con espada, ¿cierto?, con lanza y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzó, dice, una sola piedra. Y esa piedra, niños, golpeó la cabeza de Goliat. Lo golpeó, dice, aquí en la frente con tal fuerza que el gigante cayó al suelo y todos quedaron asombrados porque imagínate, Goliat era el más fuerte de los filisteos y David el más pequeño de los de Israel. Y si el más pequeño de los de Israel había vencido al más poderoso de los filisteos, dice la palabra del Señor que los filisteos tuvieron temor porque dijeron, si este siendo niño, sin espada, sin armadura, solo con una piedra mató al mayor de nosotros, entonces ¿cuánto más el resto del pueblo de Israel? Y dice que ellos tuvieron temor y se rindieron, y el pueblo de Israel dice que se llenó su corazón al ver esto de fuerza y de valentía y pudieron, ¿cierto?, vencer al pueblo de los filisteos. Y el nombre del Señor fue engrandecido a través de este pequeño. ¿Qué quiero que tú entiendas en esta historia? Y aquí lo anoté. El número 1, que David enfrentó el miedo cuando todos los demás sentían temor. Él fue el único que fue capaz de vencer su miedo. ¿Y sabes por qué lo venció? Porque él tenía la seguridad en su corazón de que Dios estaba con él. Él estaba seguro, él había visto las cosas que Dios había hecho en su vida, así como tú has visto en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro en nuestros hogares, cómo Dios ha provisto para tu vida, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha acompañado, cómo Dios, a lo mejor si alguno de tus familiares ha estado enfermo, cómo Dios lo ha sanado. Y eso es la mano de Dios contigo, eso es una señal, pero así rotunda, que tú no debes tener duda alguna de que Dios está contigo. Segundo, dice que él puso toda su fe, y la fe, ¿cierto?, es creer antes de ver. Él no sabía que iba a botar al gigante, pero él lo creía en su corazón. Y dice que él puso toda su confianza en Dios para vencer al gigante. Él era el más pequeño, el quizás con menos fuerza, pero el que más Dios usó porque su corazón estaba confiado en Dios. Y por último, Dios utiliza cosas simples para ayudarnos a vencer nuestros temores. Esta fue una pequeña piedra, una onda muy simple, pero que fue tremenda en las manos de este pequeño David, ¿cierto? Y yo quiero que tú entiendas que si Dios está contigo,
no debes temer, porque el mayor de todos, el Jehová de los ejércitos, el que no conoce la derrota, es Dios maravilloso. Así que yo te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojitos en esta hora y le vamos a dar gracias a Dios, porque con Él nosotros somos vencedores, con Él nosotros estamos seguros. Y yo te voy a invitar a que tú repitas en tu corazón, o si quieres en voz alta, como tú lo quieras, para darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por recordarnos esta hermosa historia de la Biblia de David y Goliat. Gracias porque tú nos recuerdas de que no debemos temer, porque tú estás con nosotros. Queremos, Señor, decirte que te amamos y que confiamos en ti. Y te pedimos que tú llenes nuestro corazón de confianza, de fe y de seguridad. Señor, y queremos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón todo temor, no tan solo de nosotros, sino también del temor que quizás puedan tener nuestros familiares. Hemos visto tu amor, hemos visto cómo tú nos has cuidado, y eso nos ayuda a confiar y a enfrentar a los gigantes que puedan venir, porque tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Te damos gracias, te bendecimos por el privilegio de ser tus hijos y porque tú tienes un cuidado especial sobre los niños, Señor. Te bendecimos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo te voy a invitar que durante esta semana tú puedas revisar la historia. Es una historia bastante extensa, pero que se centra en no temer y en la valentía de este pequeño David. Así que yo te voy a mandar un abrazo muy grande y te voy a invitar ahora a que me acompañes a nuestra actividad práctica de esta palabra. Dios te bendiga. Bien, niños, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: un globo de cualquier color, Cinta adhesiva, un lápiz para poder hacer un dibujo en nuestro globo, y una pelotita de goma para la actividad que hemos denominado David vence a Goliat. Estamos en la actividad práctica. Bueno, la tía Judith recién nos comentaba acerca de cómo David, con la ayuda del Señor, pudo vencer al gigante Goliat utilizando solamente una piedrecita. La actividad que vamos a hacer hoy día quiere reflejar lo mismo, pero vamos a hacerlo con globos. Para eso tenemos aquí varios globos. Nosotros ya inflamos uno. Pídele a tu mamá, o a tu papito, o a tu hermano mayor que te pueda ayudar a inflar los globitos. El siguiente paso, una vez que tengamos nuestros globitos inflados, es dibujarle una cara enojada, como la que tenía Goliat. Aquí está el globito que dibujó Emanuel, nuestro ayudante del día de hoy, que también está participando aquí. Saluda, Emanuel. Y la cinta adhesiva, la tía Judith, ahí, es para ponérsela detrás al globito. Así que una vez que tengamos todo esto listo, vamos a buscar nuestra piedra, que puede ser cualquier pelotita de goma. Importante que no sea una pelota muy dura, que no vaya a rebotar por todas partes, porque si no, la mamá se va a enojar porque puede romper alguna cosa. Así que ojo con eso, para que las mamitas y los papitos tengan atención de que sea una pelotita blandita. Y cerca, en una pared donde no hay una ventana cerca. Bueno, hay que tomar todos los resguardos de la actividad. Así que tenemos esta primera parte lista, nuestro Goliat. Tenemos a David, que va... Y no te hago por la ventana, o si no, te no. Y tenemos nuestra piedra. Así que vamos a movernos ahora a una pared cercanita aquí para poder seguir con la segunda parte de la actividad. Ya, estamos ahora en la parte práctica. La historia nos decía que David tenía en su zurrón 5 piedras, las que tomó del río, ¿cierto? Y con una de ellas fue que venció al gigante Goliat. Nosotros no tenemos 5 piedras, pero tenemos una sola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Emanuel, párate por favor. No es un juguete, Vas a tomar la piedra, es piedra. es un juguete de piedra, y se la vas a lanzar a Goliat.
Vamos. Vamos, son Nuevamente. 5 intentos. Puedes tener 5 oportunidades. ¡Eso!